Entonces sigo. Entonces, para contestar el primer punto y el tercer punto, debemos tener en cuenta que el denominador es la fracción decimal, o sea, el denominador es la unidad seguida de ceros, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. El denominador es las partes en que se divide la unidad, el numerador las partes que se toman, ¿sí? El numerador las partes que se toman. Entonces, en este caso es denominador 10, 100, 1000, 10.000, contamos el total de cuadritos que tiene la figura en el punto 1. Ese sería el denominador. Y el numerador corresponde a cuántos cuadritos ocupa cada color. En el segundo punto dice, encuentra el numerador y el denominador de cada fracción en las gráficas. Recuerden que el total en el que se divide toda la unidad sería el denominador y el numerador serían las partes que están coloreadas. Y así identificamos el numerador y el denominador de la fracción. En este caso, son solo fracciones decimales, o sea, las que terminan el denominador en 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etc. El tercer punto es muy parecido al primero. Dice, en un colegio se realizó una encuesta a 100 niños en los que se les preguntó cuál era su deporte favorito. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico. Contamos el total de la unidad, o sea, todos los cuadros que componen esa unidad. Y para cada color identificamos el numerador. Quiere decir, el color verde, cuento cuántos rectángulos hay y sería el numerador. Sería el fútbol. El amarillo sería el baloncesto, cuento cuántos rectángulos hay. Y así ubico el numerador y el denominador de cada fracción. ¿Sí? Listo. Entonces, lo que tienen que hacer en este punto es colocar el fraccionario correspondiente. Contamos el total. Hay 100 cuadros, sería el denominador para todos los deportes. Y el color de cada uno sería el numerador. En el cuarto punto dice, encuentra el camino que siguió el oso para llegar hasta la miel. Solamente puede pasar por aquellas fracciones que sean decimales. Quiere decir que ubico dónde está el oso. Y miro cuáles fracciones son decimales. ¿Cuáles fracciones son decimales? Y sigo el camino. ¿Sí? Sigo el camino solo pasando por las fracciones decimales, o sea, por las que tienen como denominador la unidad seguida de ceros. En este punto lo único que tengo que hacer es colorear. Para el quinto punto, estamos hablando de convertir fracciones en fracciones decimales. Para eso utilizo la modalidad de complificación y simplificación. Para complificar, multiplico el numerador y el denominador por el mismo número. Y para simplificar, lo divido entre el mismo número. Quiere decir que coloco un medio por 5. A numerador y denominador lo multiplico por 5 y coloco la fracción decimal. En el siguiente está 3/5 por. Tengo que adivinar por qué número multipliqué a 3/5 para que me diera 6 décimos. ¿Por qué número multiplico a 9/20 para que el denominador aquí sea 100? Tengo que tener en cuenta que el numerador y el denominador debe ser el mismo. Si lo multiplico por 3 en el numerador, debo multiplicarlo por 3 en el denominador. Si lo multiplico por 5 en el numerador, debo multiplicarlo por 5 en el denominador. En este punto es con multiplicación. En el número B es con división. Divido numerador y denominador entre el mismo número para obtener los resultados de la fracción decimal. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta como cuando trabajamos retos matemáticos.
tenemos que averiguar el valor del cuadrito. ¿Qué cantidad va en el cuadrito para que aquí, en 4/20, aquí este denominador sea 10? Si lo dividí entre 5, entonces el numerador debo dividirlo también entre 5. Si lo dividí entre 4, el denominador también tengo que dividirlo entre 4. O sea, siempre lo debo dividir entre la misma cantidad. Hasta ahí la parte que corresponde a matemáticas, que son fracciones decimales. Dana, pregunta. Dana. Es que no entendí la parte de la complicación. La parte de la complicación es encontrar aquí el valor del cuadrito. Me explico. Multiplico a 1, un medio, por 5. 1 por 5 y coloco el numerador. 2 por 5 y coloco el denominador. En el segundo ya está el resultado. Tengo que averiguar por qué número multipliqué a 3 para que me diera 6 y por qué número multipliqué a 5 para que me diera 10. ¿Por qué número multiplico a 9 y a 20 para que aquí me haya dado 100? Si en 20 lo multipliqué por 5, el 9 lo multiplico también por 5. En el 3/8, ¿por qué número multipliqué al 8 para que me diera 1000? Y el mismo número lo coloco en el numerador y multiplico. La segunda parte de la guía habla de lo que es moda en un conjunto de datos. ¿Qué es la moda para ustedes? ¿Qué es moda? Cuando escuchan la palabra moda, ¿a qué se refiere? Moda. ¿Ninguno? La moda de ropa es lo que más usan. Lo que más usan las personas. La moda es lo que usa la mayor cantidad de personas, llámese ropa, llámese teléfonos, llámese computadores, o sea, lo que más se impone para que las personas lo usen, a eso se le llama moda. Entonces, en un conjunto de datos, la moda es el dato que más se repite. En el ejercicio 6 dice, en un salón de clases se hizo una votación para elegir el representante del curso al consejo estudiantil. La profesora escribió los datos así. Dice, completa la tabla de frecuencias de acuerdo a los votos. Entonces, votaron por Carlos, es un estudiante, votaron por Paola, es otro estudiante, votaron por Ana María, otro estudiante, votaron por Juliana, otra estudiante, y votaron por Santiago, otra estudiante. Contamos cuántas veces está el nombre de Carlos y lo coloco en el número de votos. Cuento cuántas veces está Paola y lo coloco en el cuadro de número de votos. Cuento cuántas veces está Juliana y lo coloco en el número de votos. Y contesto, ¿quién fue el representante del curso? La persona que más votos tuvo. Si se quiere nombrar un suplente, ¿quién sería elegido? Entonces siempre se elige el que tuvo la segunda votación. Y dice, ¿cuántos estudiantes votaron? Pues cuento cuántos nombres hay en el tablero y así sé cuántas personas votaron. La moda sería el estudiante que ganó. El que tuvo la mayor votación es el estudiante que ganó. ¿Sí? Para el siguiente punto dice, en el siguiente listado aparecen las edades en años de los estudiantes de quinto grado de un colegio. Las edades fueron 9, 10 y 11. Dice completa la tabla. Entonces, edad 9, edad 10 y edad 11. ¿Y cuántos niños tienen 9 años? ¿Cuántos tienen 10 y cuántos tienen 11? De acuerdo a la información que se evidencia en este punto. Dice, ¿cuál es la moda? Quiere decir que miro cuál es la edad que más se repite y esa sería la moda. Si es 9 o es 10 o es 11. O sea, la mayor cantidad de niños que tengan o 9 o 10 o 11 sería la moda. Y en el punto 8 dice, a un grupo de jóvenes se les preguntó por la red social que más usan.
Observa los resultados. Twitter, Instagram, Facebook, Skype y otras. ¿Cuál es la moda en la red social? Pues la red que más se utiliza. ¿Cómo sé cuál es la red que más se utiliza? Contando las personas, los usuarios que tienen esas redes sociales en este punto. ¿Sí? Para el punto 9, dice, el número de libros que hay de cada área en la biblioteca de un colegio está registrado en la siguiente tabla. Sociales, matemáticas, español, ciencias e inglés. Pregunta, ¿cuántos libros hay en total? Para eso utilizo las operaciones matemáticas que hemos visto. ¿Hay más libros de matemáticas que de español? Miro cuántos hay de matemáticas, miro cuántos hay de español y contesto si sí hay más libros de matemáticas que de español. ¿De cuál materia hay menos libros? Entonces miro bien la tabla a ver de cuál hay menos. ¿Cuál es la moda? La moda es el que tiene la mayor cantidad de libros. O sea, el área que ocupa la mayor cantidad de libros sería la moda en ese conjunto de datos. Y la diferencia entre el número de libros de ciencias y el número de libros de sociales, para eso tengo que utilizar las operaciones matemáticas, la que me habla de diferencia, o sea, la operación matemática que me habla de diferencia. ¿Listo? Voy a parar aquí, me voy a salir voy a enviar la grabación de pantalla para los niños que no se conectan. Entonces voy a salir de aquí y voy con ustedes a las preguntas.